Empecemos entonces. Lo que tenemos que ver entonces básicamente es lo que es límite, ¿no? Como nadie vio límite, vamos a tratar de hacerlo lo más... O sea, al principio va a ser medio tenso, medio denso, ¿no? Pero después va a ser re simple, ¿sí? Lo que tenemos que ver es definición de límite, límites en el infinito, y bueno, los casos infinitos son infinitos, ¿no? Y después veríamos si alcanzamos hoy a ver asíntota horizontal, ¿está? Entonces, límites en el infinito dice, investiguemos el comportamiento, como dice acá, el comportamiento de la función f definida por x cuadrado menos 1 sobre x cuadrado más 1. O sea, a mí lo que me interesa es saber cómo esta función se comporta en el infinito. ¿Qué significa que cómo yo sé cómo se comporta en el infinito? Es como que, vieron que acá tengo una x para reemplazar, x arriba y x abajo tengo valores que reemplazar. Entonces a mí me interesa saber qué es lo que sucede cuando yo empiezo a tomar valores muy grandes de x, ¿sí? O sea, cuando tomo valores muy grandes, positivos, o valores muy pequeños, entre comillas, o grandes numéricamente, negativos, eh, cómo se comporta la función, ¿sí? Eso es lo que me interesa saber. Entonces, fíjense, acá yo tengo la gráfica de esta función, ¿sí? Acá ya está la gráfica. Fíjense que acá cuando la función vale 1, ¿sí? ¿Cuánto vale la función en 1? O sea, cuando x vale 1, ¿cuánto vale la función? 0, ¿sí? Y fíjense que a medida, supongamos que este valor que está acá es, no sé, 10. Toma un valor, fíjense, que se aproxima ¿a dónde? Que se aproxima a 0,5, pongámosle, ¿sí? Entonces, a medida que yo me voy alejando, o sea, voy tomando valores cada vez más grandes, ¿cuánto vale la función? Eso me está diciendo. ¿Qué pasa cuando yo empiezo a tomar valores más grandes de x positivos? ¿Y qué pasa cuando yo empiezo a tomar valores más grandes numéricamente, ¿no? Negativos del valor x, ¿no? O sea, me voy para allá, para el menos infinito, ¿sí? ¿Qué está pasando? ¿Cómo se comporta? Si ustedes ven, mirando la gráfica solamente, ¿qué observan? Observan que cada vez que me voy alejando o cada vez que me estoy yendo al más infinito, la función toma un valor constante, ¿sí o no? Fíjense, se acerca siempre ¿a qué valor? ¿A qué valor siempre se acerca? Y uno, A uno de ahí, ¿sí? ¿Y qué significa eso? O sea que cada vez que yo ponga valores muy grandes acá adentro, ¿sí? La función cada vez se va acercando a uno, pero nunca, jamás vale uno, ¿sí? Entonces, fíjense, cuando x vale 0, reemplazo el 0 y lo coloco obviamente en la función, ¿no? Este sería el valor 0 acá, 0 de x, ¿no? Cuando vale 0 de x, supuestamente vale un número por acá. Reemplazo el menos 1 en la función y reemplazo el menos 100 en la función, ¿sí? Después, o sea, todos estos valores serían los valores negativos, ¿no? Fíjense. ¿Qué representa todo esto? Esto representa, fíjense que x vale 0, x vale menos 1, x vale menos 100. Esto representa justamente la parte que nosotros llamamos menos infinito. Después puedo reemplazar el 1, puedo reemplazar el 100. ¿Sí? Fíjense que estos son valores, ya son valores positivos. ¿Sí? Fíjense que sería como que la función tiende a valores más infinitos. Recuerden la idea. ¿Cuál es la idea fundamental? Investiguemos el comportamiento de la función. ¿Qué comportamiento? Quiero saber qué pasa cuando la función empieza a tomar valores muy grandes, o sea, valores muy grandes de x y valores muy grandes, entre comillas, de x negativo, ¿sí? ¿Hacia dónde tiende la función? ¿Qué valor de y vale? ¿Se entiende? Recuerden que esto es como decir menos infinito, o sea, la función de menos 1, menos 100, menos 1000, menos, no sé, 2000, se está haciendo cada vez más grande, pero negativamente. Y estos serían valores positivos, ¿sí? 1, 100, 200, 300, 400, 500, o sea, cada vez valores mucho más grandes de x. Eso sería, es como que la función tiende a
más infinito. ¿Sí? Una notación que por ahí ustedes van a usar mucho es esto, ¿no? Que quiero que quede claro. Uno dice así, es el límite, ¿sí? Esto se lee así, el límite, ¿sí? El límite cuando x tiende, o sea, esto significa tiende, ¿no? ¿Tiende a dónde? A más infinito. ¿Sí? ¿Qué significa que x tiende a más infinito? Que x toma, ¿sí? Valores muy grandes. ¿Sí? Cuando hablo de grandes digo, bueno, obviamente que yo puse 1, pero sería 100, sería 1000, ¿sí? Sería 10.000, o sea, siempre valores que muy grandes. Esto significa que x tiende a más infinito. O sea, eso es lo que yo me tengo que imaginar cuando estoy diciendo que x toma valores muy grandes. O sea, me tengo que imaginar que cuando digo x tiende a más infinito, estoy suponiendo en mi mente que estoy reemplazando por valores cada vez más y más y más grandes. Y quiero saber hacia dónde va la función. Si siempre toma el mismo valor o toma valores diferentes. ¿Se entiende la idea? ¿Sí o no? Sí. ¿Sí? Sí. Ok. Obviamente que nosotros no vamos a reemplazar, o sea, cuando ustedes le pidan hacer los ejercicios, no vamos a estar reemplazando valores cada vez más grandes para ver a dónde tiende. Si no, terminaríamos mañana el ejercicio. Pero obviamente que primero vamos a empezar viendo esto de esta manera para que después veamos qué reglas hay, ¿sí? ¿Qué tipo de reglas tenemos? Bueno, de menos infinito tengo, fíjense, lo que estoy haciendo es reemplazar el 0 en la función, ¿sí? 0, bueno, 0 al cuadrado menos 1, 0 cuadrado más 1, esto vale 0, todo esto nos da menos 1 sobre menos 1, esto da menos 1. O sea que cuando x vale 0, la función vale menos 1. O sea, cuando x vale 0, la función vale menos 1. Acá. ¿Todos hasta ahí me siguen? Sí, profe. Sí. Ok. Bueno, ahora reemplazo el menos 1. Cuando reemplazo el menos 1, lo reemplazo en la función y me da como resultado 0. Ok, perfecto. Cuando x vale menos 1, la función vale 0. O sea, cuando x vale 1, la función vale 0 acá. Ahora, ¿qué pasa cuando yo reemplazo el menos 100? Menos 100 al cuadrado, menos 1 sobre menos 100 al cuadrado más 1. Todo esto nos da, obviamente, nos da, fíjense, un valor muy feo. 0,99998. O sea, esto lo hacen en la calculadora, ¿no? Fíjense que nos da este valor. Este valor se aproxima ¿a dónde? ¿A qué valor se aproxima? 1. A 1. Fíjense, o sea, miren, estoy 1 acá, pero cuando la función vale ¿cuánto? Cuando la función vale menos 100, que es un número muy grande, o sea, menos 100 vamos a suponer que está por acá. Menos 100, la función, ¿a dónde se acerca? ¿A qué valor de i? A un valor de i próximo a ¿cuánto? A 1, pero nunca vale 1. ¿Se entiende? Es más, si quieren, esperen un segundo. Si quieren, uy, a ver si puedo correr esto. Acá está. Creo que sí. Ahí está. Supongamos que, miren, en vez de poner, miren lo que voy a hacer. En vez de poner 100, vieron que acá puse 100. En vez de poner 100 voy a poner, no sé, 10.000. ¿Sí? Pongo 10.000 al cuadrado, ¿no? Para que ustedes vean, ¿no? Menos 1, ¿sí? Esta sería la parte de arriba. ¿Está bien? Pongo igual, ¿no? Esta sería la parte de arriba, ¿no? Acá. Ahora la parte de abajo, dividido 10.000 al cuadrado. Esperen que voy a hacer esto. Tengo una vecina que está con su perro. ¿Escuchan el perro o no? Sí. Sí. Bueno, ahí fíjense. Estoy haciendo la parte de abajo ahora, ¿no? Que sería esta parte. X cuadrado más 1.
Fíjense, lo reemplacé, recuerden que yo lo reemplacé por 10.000, un número mucho más grande que 100. Bueno, yo puse 10.000, ¿no? Bueno, tenía que haber puesto menos 100.000, pero es lo mismo porque me lo va a hacer positivo. ¿A dónde tiende la función? Fíjense, 0,999999999, pero nunca es 1. ¿Se entiende? ¿Hasta ahí me siguen? Sí. O sea, ¿qué Nunca va a estamos? ser 1. Y ningún ejemplo nunca va a ser 1. Nunca va a ser 1. Jamás. Siempre se va a aproximar. Por eso Sí, nosotros decimos, ¿qué vamos a decir? Lo vamos a decir cuando X, fíjense, cuando X tiende, recuerden que la flechita es tiende, cuando X tiende a menos infinito, o sea, a menos infinito, me imagino que valores muy grandes numéricamente negativos, ¿sí? Y cuando hago ese cálculo, observo que esta parte se tiende a ¿dónde? Supuestamente tiende a 1, ¿no? Fíjense qué pasa ahora cuando reemplazo el 1 acá abajo. 1, bueno, 1 al cuadrado, hago la cuentita, 0. ¿Está bien? Cuando 1 vale, bueno, 1 positivo, ¿no? Acá era negativo. Estoy con los signos muy malos. Bueno, y cuando vale 100, reemplazo el 100, positivo. Fíjense que vale 0,9998. Entonces, ¿qué digo? ¿Cómo escribo esto? ¿Cómo se transcribe esto? Bueno, se transcribe de esta manera. Ustedes lo van a ver así. ¿Cómo sería esto? Lo tienen que escribir así, miren. Digo, el límite, ¿sí? El límite, cuando X tiende, ¿sí? ¿Qué límite sería? O sea, cuando vamos con este. Cuando X tiende a menos infinito. Bueno, cuando X tiende a menos infinito, de la función, ¿qué función sería? Bueno, la función sabemos que es esta, ¿no? La función sabemos que es esta. X cuadrado menos 1 sobre X cuadrado más 1. ¿Hacia dónde tiende? O sea, ¿cuánto es el valor de Y para ustedes? Eso, ¿se entiende la idea? ¿Cuánto vale el valor de Y? 1. 1, muy bien, vale 1. ¿Por qué? Porque cuando X tiende a valores muy grandes numéricamente negativos, la función tiende a 1. ¿Por qué digo? Fíjense que digo, no digo igual a 1, digo que tiende. Y eso es fundamental. Tiende. ¿Por qué digo tiende? Porque el valor es 0,9999998, pongámosle. ¿Sí? Fíjense, digo, esto significa, fíjense que yo digo tiende a 1. ¿Sí? Tiende a 1. Cuando yo digo tiende, estoy diciendo que no es 1, porque si no tendría que leerlo así. F de X, tendría que decir F de X es igual a 1. ¿Se entiende? Esto es una cosa y esto es otra cosa. El límite cuando X tiende a menos infinito de la función, eso es igual a 1. No. Se lee el límite cuando X tiende a menos infinito de la función, tiende a 1, digo. ¿Se entiende la diferencia de lo que estoy diciendo o no? ¿Está claro? Sí. Ok. Entonces, ¿qué vemos? Fíjense que la función cada vez que se hace más grande, o sea, cuando X tiende a más infinito, la función ¿a dónde tiende? Al valor 1 de Y, ¿no? Entonces, fíjense, acá hay más valores en esta tabla. Fíjense, cuando reemplazo más 10 o menos 10, cuando reemplazo más 50 o menos 50, cuando reemplazo más 100 o menos 1000, fíjense los valores que toma acá. 0,23, 0,98, 0,99200, 0,999800, 0,999998. Siempre se aproxima a ¿dónde? Cuando toma valores muy grandes de X y muy grandes numéricamente negativos de X, perdón. Cuando tiende más infinito, la función, ¿a dónde tiende? A 1. ¿Sí? Entonces fíjense, ¿cómo se escribe? El límite cuando X tiende a menos infinito de la función ¿a dónde tiende? A 1. Y ahora lo hago, fíjense que de este lado sería el lado negativo. Ahora hago lo mismo, pero para el lado positivo. ¿Sí? El límite cuando X tiende a más infinito, ¿sí? El límite cuando X tiende a más infinito de la función
la función tiende a dónde? A 1. ¿Hasta ahí me siguieron Profe, la idea de siempre va a límites ser, en el infinito? siempre va Profe, a ser esta porque función. A ver, vamos de vuelta. Primero Clara y después Amanda. A ver, díganme. Siempre va a ser esta función. X cuadrado menos 1 sobre X Mm, cuadrado más 1. no. ¿O no? Nunca. Puede ser Eso, cualquier. cualquier función, puede ser una función lineal. Pero, ¿qué Ah, pasa? Sabemos que una función lineal no tiene asíntotas o no tiene sentido. A ver, no tiene sentido hablar de funciones lineales o funciones cuadráticas o funciones polinómicas. Calcular el límite a eso no tiene sentido. O sea, no me interesa saber cuáles son los valores de x cuando son más grandes, porque la función siempre se hace más grande. ¿Se entiende? sí, dale. O sea, fíjate, cuando x toma valores muy grandes, la función ¿a dónde tiende? A 1. ¿Sí? Y cuando la función toma valores negativos muy grandes, entre comillas, la función tiende a 1. ¿Sí? Fíjense que acá yo puse i igual a l. ¿Sí? Esto es por la definición que vamos a ver ahora. ¿Sí? Esto se llama ecuación de asíntota horizontal, ¿sí? Esto que está acá, que todavía no vimos cómo calcular una asíntota horizontal, pero esto que está acá es una asíntota horizontal, ¿tá? Después vamos a ver cómo se calcula y todo esto, ¿tá? Ahora lo que estamos solamente aprendiendo es a calcular límites en el infinito, ¿sí? No estoy calculando asíntotas, ¿tá? Después vemos cómo se calculan las asíntotas, cuál es la definición de calcular asíntotas, ¿sí? Horizontales. ¿Hasta acá me siguieron entonces? ¿Qué nos interesa? Recuerden la lógica. Nos interesa investigar el comportamiento de la función cuando la función tiende a valores muy grandes negativos numéricamente y muy grandes de valores de x muy grandes, ¿no? Hacia dónde tiende la función. ¿Está bien? Bueno, esto no me interesa, la definición no. Veamos acá. Bueno, quedan 10 minutos. Veamos esta parte. Quiero calcular el límite, ¿sí? El límite, fíjense, acá tengo un gráfico, ¿está? Y el gráfico me muestra una función donde yo veo que la función, fíjense, cuando la función se está yendo ¿a dónde? Al menos infinito, llega un momento en que la función se estabiliza. Se estabiliza entre comillas, ¿no? Digo, o sea, como que toma valores muy cercanos ¿a dónde? A 3. Y cuando la función se va yendo al más infinito, para allá, ¿sí? La función es como que se estabiliza ¿en dónde? En menos 1, ¿sí? Entonces, veamos acá, cuando... Esta parte lo puse, pero no lo usé. Vamos acá. Voy a tratar de hacerlo para que usted lo entienda. Vamos a agarrar el verde. Bueno, ¿qué pasa cuando la función cuando la función toma valores como? ¿Muy qué? Muy grandes. ¿Qué significa muy grandes? Bueno, que la función se está yendo al más infinito. ¿Sí? Entonces, ¿qué digo? Bueno, mira, digo el límite cuando x tiende a más infinito de la función, entonces, ¿cuánto vale o a dónde tiende el valor de i? ¿Cuánto vale el valor de i? ¿Quién me dice? 3. ¿La función está acá arriba o la función está acá abajo? Está en ambos. Cuando va hacia los positivos tiende a -1 y cuando va hacia negativo tiende a 3. Ok, pero a mí me interesa saber solamente el límite cuando x tiende a más infinito de la función. ¿A dónde tiende? -1. Menos 1, listo, ahí está, ahí es la respuesta de su compañero, perfecto. La función tiende, como digo, tiende a menos 1. ¿Listo? Bueno. Recordá, Amanda, mira esto. Recordá
que la función está acá abajo. Fíjate, ¿hacia dónde se está yendo siempre? ¿Se aproxima a dónde? A -1 de dónde? A -1 de i. Recordá que el valor que va acá, o el signo de pregunta donde yo pongo, ese tiene que ser un valor de i. ¿Está bien? Sí, profe. Bueno, ahora veamos qué pasa cuando la función se va para este lado. ¿Para este lado qué están? Dijimos que para este lado estaban los valores menos infinito. ¿Sí? O sea, voy a poner acá, los valores menos infinito. Entonces, ¿qué pongo? Bueno, el límite cuando x tiende a menos infinito de la función, ¿cuánto vale? ¿O a dónde tiende? 3. A 3, muy bien, ¿sí? O sea, la función tiende a 3. ¿Sí? Fíjense acá que a medida que me voy tomando valores muy negativos, cada vez más grandes numéricamente, la función como que se va acercando siempre a ¿dónde? A 3, ¿se ve? Pero nunca es 3. Por eso yo digo que tiende, ¿sí? Entonces, esto, si ustedes observan, es lo que nosotros llamamos, esto lo llamamos como el valor, esto sería el valor de i igual a 3, y es lo que nosotros llamamos asíntota horizontal, ¿no? En la teoría. Y esto también es el valor de i menos 1, y esto es lo que llamamos asíntota horizontal. ¿Está? ¿Hasta ahí se entiende lo que estamos haciendo o no? Sí. Ok. Sí. O sea, fíjense que mirando la gráfica yo puedo calcular el límite. O sea, fíjense que estamos mirando la gráfica. ¿Ok? Uy, moví esto. Tenía que mover esto. Bueno, vamos a mover esto para acá. Listo. Bueno, vamos a hacer lo mismo acá. Pero bueno, cuando la función se va al más infinito, sería para allá, ¿no? Al más infinito sería valores de x, ¿no? Esto sería más infinito. Más infinito. Entonces, ¿qué digo? El límite cuando x tiende a más infinito de la función. Fíjense algo, no sé si ustedes notaron. Yo conozco la función, sé qué función es esta. ¿Conozco la función? ¿No? No, No. no sé qué forma tiene. No sé si es x cuadrado sobre 2, x cuadrado menos 1 o 1 sobre x. No sé qué función es. Pero fíjense que lo que estoy calculando es solamente mirando la gráfica hacia dónde tiende la función, nada más. O sea, tomo valores muy grandes de dónde. De x y hacia dónde, o mejor dicho, cuánto vale el valor de y. O hacia dónde tiende, hacia dónde tiende. Menos 2. Menos 2, muy bien. La función tiende, cuando se lee el límite, cuando x tiende a más infinito, la función tiende a menos 2. Perfecto. O sea, ¿qué significa eso? Que si yo pongo, acá pongo 1000, la función se va acercando cada vez a 2. No va a valer 2, sino próximo. Si pongo acá, no sé, 10.000, ¿sí? La función, fíjense, este es un valor grande, positivo de ¿qué? Positivo de x. La función ¿a dónde tiende? ¿Se aproxima a dónde? Se aproxima a 2, pero nunca vale 2, ¿está? Bueno, ahora vamos a hacerlo, pero del otro lado, del lado negativo, o sea, esta parte, esto sería lo que uno llamaría menos infinito, ¿no? Entonces digo, el límite, cuando x tiende a menos infinito, la función tiende ¿a dónde? Menos 2. A menos 2 también, de vuelta. ¿Sí? ¿Se ve? Fíjense que cuando la función tiende a valores muy grandes, numéricamente negativos, la función llega a un momento en que se estabiliza ¿en dónde? En 2, ¿sí o no?
Y cuando pasa lo mismo cuando voy por la derecha. Cuando tomo valores muy grandes positivos, la función se estabiliza ¿en dónde? En 2. Entonces, este valor 2, ¿cómo se va a llamar? I igual a ¿cuánto? A 2, y eso es lo que llamamos asíntota como horizontal. Horizontal. ¿Hasta ahí todo entendieron? Sí. ¿Todo se entendió hasta ahí? Bueno, Sí, profe. ok. Bueno, acá lo que yo le mostraba en la filmina es exactamente eso, ¿no? El límite cuando x tiende a menos infinito de la función tiende a 3. ¿Sí? Esto es L, esto es la ecuación de la asíntota, el límite cuando x tiende a más infinito, la función tiende a menos 1, esto es I igual a L, y esa es la asíntota en menos 1, ¿sí? Lo mismo pasa por acá, menos infinito, menos 2, ¿sí? Cuando toma valores negativos, y cuando x tiende a más infinito, a valores muy grandes de x, positivos, la función también tiende a menos 2. ¿Está? Bueno, cortamos acá y nos conectamos de vuelta y vemos este límite puntual de acá, de este límite que ustedes ven, de esta función, mejor dicho, de la función 1 sobre x, de esta función vamos a sacar una regla, ¿está bien? Y a partir de esta regla vamos a ir trabajando los límites, ¿está? Así que cortamos acá y conéctense de vuelta, ¿sí? Bueno, como les dije hoy, ¿sí? Esperen que esto no salió. No sé qué le pasó a esto. Bueno, ahora sí entonces. ¿Qué vamos a hacer ahora? Bueno, vamos a calcular el límite, ¿sí? Pero de esta función, de 1 sobre x. Vamos a ver cómo es el comportamiento, lo mismo que hicimos anteriormente, o sea, qué pasa cuando la función toma valores muy grandes, ¿no? De x. Y una vez que llegamos a la conclusión, de ahí vamos a sacar una regla que vamos a utilizar para... Ay, se cortó ahí. Para resolver, ¿sí?, los ejercicios de una forma analítica. ¿Está bien? Fíjense que nosotros resolvimos los límites mirando la gráfica. ¿Sí? Fíjense lo que hicimos hoy. Hoy yo tenía la gráfica y pude calcular el límite. Lo mismo de este lado. Tenía la gráfica y calculé el límite. Pero ahora lo que vamos a aprender es, sabiendo una regla, lo que vamos a hacer es, después me van a dar el límite de una función o me van a pedir que calcule el límite y yo voy a tener que encontrar el límite, pero sin la gráfica, no voy a tener que graficar. ¿Está bien? ¿Se entiende más o menos la idea ahora? Sí, profe. Sí. Bueno, entonces empecemos. Yo tengo x menos infinito, ¿sí? O sea, tengo la función esta y quiero ver cómo se comporta en el menos infinito. Fíjate que sería x menos 100, x menos 1000, x menos 10.000. O sea, reemplazo 1 sobre x, ¿sí? Y reemplazo los valores, ¿sí?, negativos. O sea, estoy viendo o reemplazando valores cada vez más grandes negativamente de la función y ver hacia dónde la función tiende. ¿Está bien? Entonces, ¿qué observo? Una vez que yo reemplazo la función y hago el cálculo, o sea, 1 sobre menos 100, 1 sobre menos 1000 y 1 sobre menos 100.000, ¿no? Cuando hago este cálculo en la calculadora, fíjense que acá me da menos 0,01, menos 0,0001, menos 0,00001. ¿Qué observo? Bueno, observo que cuanto más grande y más grande numéricamente negativo, la función tiende cada vez a ¿dónde? A un valor, ¿sí o no? 0, ¿sí? 0, no me importa el signo, ¿se entiende?
O sea, cuanto más grande es el valor, o cuando x tiende a menos infinito, de esta función de 1 sobre x, la función tiende a 0. ¿Sí? El límite cuando x tiende a menos infinito de 1 sobre x, así se escribe, ¿no? Así lo tengo que escribir. El límite cuando x tiende a menos infinito de 1 sobre x es 0. ¿Está bien? ¿Y qué pasa cuando la función toma valores positivos de y? O sea, cuando x tiende a más infinito. Bueno, x igual a 1 sobre 100, x igual a 1 sobre 1000, x igual a 1 sobre 100.000. Entonces reemplazo los valores, hago el cálculo con la calculadora. Cuando hago eso, nuevamente observo que la función, cuanto más grande son los valores de x positivo, la función tiende a ser cada vez y cada vez y cada vez más próximo a 0. Nunca es 0. Se aproxima siempre a 0. ¿Hasta ahí me siguieron lo que hicimos? Sí. Ok. Yo le hago una pregunta. ¿Por qué siempre tomo valores grandes? ¿Por qué yo tomo valores cada vez 100, o sea, valores de x muy grandes positivo y de x, valores de x negativo, entre comillas, grandes? ¿Por qué tomo valores siempre grandes? ¿Por qué es que hago eso? Próximo al infinito sería. ¿Cómo? O sea, estamos tomando valores grandes para comprobar el infinito, digamos. O sea, más cerca del infinito. Para aproximarlo al infinito. Ok, muy bien. Eso es lo que ustedes tienen que acordarse, ¿sí? Yo tomo valores grandes porque lo que me interesa es investigar el comportamiento de la función, en donde en valores muy grandes, negativos, entre comillas, y valores muy grandes, positivos, de x. ¿Qué pasa cuando yo tomo valores muy grandes? ¿Hacia dónde tiende la función? Y observo que la función tiende a 0, en este caso, ¿sí? 1 sobre x. Fíjense que sería el límite cuando x tiende a menos infinito de 1 sobre x, 0. Y acá sería cuando el límite cuando x tiende a más infinito de 1 sobre x tiende a 0. Ok, fíjense que esta sería la función. Miren que la voy a copiar, o no, acá no la tengo, pero miren que la voy a copiar acá. ¿Dónde está? Creo que está por acá, a ver. Acá. Quiero mostrarle algo. Entonces, fíjense, dijimos que cuando el límite, cuando x tiende ¿a dónde? A más infinito de f de x, o sea, de la función ¿a dónde tiende? A 0 de y, ¿sí o no? Y después dijimos, que el límite, cuando x tiende a menos infinito de la función también tiende a 0. ¿A 0 de dónde? A 0 de y. ¿Y cómo leo eso? O sea, ¿cómo es que leo eso? ¿Cómo lo entiendo en la gráfica? Bueno, fíjate, cuando x tiende a más infinito, o sea, cuando x tiende a más infinito sería esto, ¿no? Esto sería más infinito, ¿sí o no? ¿Hasta ahí me siguen? Yo le estoy tratando de ustedes enseñar cómo leo esto, o sea, una vez que ya encontré el resultado, cómo lo interpreto en la gráfica, ¿sí? Entonces, ¿qué digo? Bueno, el límite cuando x tiende a más infinito sería esto, ¿sí? Tomo valores cada vez más grandes ¿de dónde? Cada vez más grande de x. ¿A dónde tiende la función? Dice que tiende a 0 de qué? A 0 de y. O sea, fíjense, a medida que me voy acercando, me voy yendo al más infinito, la función ¿a dónde tiende? Se acerca cada vez ¿a dónde? Al valor 0, ¿sí o no? Al valor 0 ¿de dónde? De y. Y lo mismo hago con esto. El límite cuando x tiende a menos infinito. O sea, menos infinito está para allá. Sería todo esto para allá, menos infinito. Entonces, dice que la función tiende también a 0 de y. Entonces, ¿qué digo? Bueno, cuando la función tiende a valores negativos muy grandes, la función ¿a dónde tiende? A 0 de y. ¿Se ve? ¿Se entendió más o menos esto o no? Sí. ¿Cómo leer la Sí. gráfica? Sí, sí. Igual este está grabado y voy a subir esta clase porque esta clase les va a quedar, les va a servir un montón porque acá lo bueno es que yo puedo pintar, ¿no? En cambio en la otra no puedo pintar nada. Bueno,
Perfecto. ¿Qué vamos a sacar de esta ¿Qué vamos a sacar de toda esta conclusión? Una regla, ¿sí? Que dice, fíjense, si k es un número entero positivo, entonces el límite cuando x tiende a más infinito de 1 sobre, de 1 sobre x a la k, ¿quién es k? Dice que k tiene que ser un número entero positivo, o sea, puede ser 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12, 14, 15. K tiene que ser positivo, entero. O sea, me dice que 1 sobre x, x de k, o sea, el límite cuando x tiende a más infinito de 1 sobre x a la k, es igual a 0. O sea, esto ya es una regla. ¿Se entiende? Que es una regla. Y es una regla porque acá dice 1 sobre x. Fíjense que acá dice, esto vendría a ser x a la 1. Entonces, ¿qué regla saco de acá? Bueno, si la función tiende a más infinito, entonces cualquier cosa 1 sobre x, ¿a dónde tiende? A 0. O sea, yo ya no le tengo que explicar de dónde sale esta regla. Esta regla sale de esto que hicimos acá, de este cálculo. ¿Todos entienden? Sí. Sí. ¿Seguro? Miren que esto es importante, ¿eh? Después se pueden perder. Bueno, y lo mismo puedo calcular para el menos infinito. Digo lo mismo, el límite cuando x tiende a menos infinito de 1 sobre x a la k es igual a 0. Y esta regla no se la tengo que explicar porque está acá. El límite cuando x tiende a menos infinito de 1 sobre x, acá no dice a la k. Bueno, pero acá puede ser 1, 2, 3, 4, 5, no importa. No va a cambiar nada la regla. ¿Esto a dónde tiende? A 0. Entonces fíjense que esto está explicado acá. Entonces, con esta regla, sabiendo esta regla, ya puedo empezar a calcular límites. Bueno, ¿qué límites? ¿Qué tipo de límites? Bueno, estas son las leyes de los límites, ¿no? La suma de los límites, ¿sí? Cuando yo tengo que sumar límites, ¿sí? Es la suma de los límites. Cuando tengo que restar límites, es la resta de los límites, ¿sí? Si yo tengo una constante multiplicado por una función, la función queda dentro con el límite y la constante sale afuera. Eso me está diciendo. Cuando tengo una multiplicación de límites, es la multiplicación de los límites. Y cuando tengo una división de límites, de una función dividido a otra función, y tengo que calcular el límite, es la división de esos límites. ¿Sí? Nada más que eso. Ahora estoy en condición de poder resolver estos ejercicios. ¿Sí? Fíjense ahora, ¿qué es lo que está pasando acá? ¿Qué es lo que pasó? A mí me está dando un límite y quiere que yo lo calcule. Pero no voy a graficar, ¿se entiende? Yo no voy a graficar esta función, no voy a graficar esta función y tampoco voy a graficar esta función. ¿Se entiende eso o no? ¿Sí o no? Yo no voy ahora no voy a graficar. Ya sabiendo la regla, ¿qué regla? Esta regla, ya puedo calcular límites. ¿Sí? Conociendo esta regla, ya puedo trabajar los límites. Entonces, ¿qué límite quiere que calcule? Bueno, el límite cuando x tiende a más infinito de 3 sobre x cuadrado. Ok, quiere que calcule el límite, vamos a poner acá. Quiere que calcule el límite cuando x tiende a más infinito, que mal le estoy escribiendo, ¿sí? A más infinito de 3 sobre x cuadrado, ¿sí o no? Todo eso entonces significa que va a tender a 0. Esto va a tender a 0, bueno, pero vamos a tratar de hacerlo de una forma que todos entendamos qué estamos por hacer, ¿sí? Bueno, ¿qué voy a hacer? Este más infinito lo voy a reemplazar acá adentro, ¿sí? Eso voy a hacer, miren lo que voy a hacer. Bueno, escribo, ¿no? El límite cuando x tiende a más infinito de 3 sobre más infinito al cuadrado. ¿Está bien? Entonces pensemos, si yo tengo un número muy grande como más infinito, y lo voy a elevar al cuadrado, ¿qué me va a dar esto? ¿Cuánto me va a dar esto? 0.
No, si yo tengo un número muy grande, ¿qué sería un número muy grande para vos, Mauro? Ah, entiendo, sí, sí, o sea, que un número infinito, o sea, demasiado grande, elevado al cuadrado sería mucho más grande, O sea que me va a dar ¿qué abajo? ¿Qué me va a dar? más infinito. Más infinito. Entonces, ¿qué tengo? Tengo 3 dividido más infinito. O sea, tengo un número, o sea, tengo 3 tortas, imagínense, tengo 3 tortas dividido 1 millón de personas, que sería más infinito. ¿Qué me va a dar esto? ¿A dónde tiende? A 0. A 0. O sea, imagínense, tengo tres tortas dividido 1 millón de personas. ¿Cuánta torta le va a tocar a cada persona? 0. Casi nada. ¿Se entiende? ¿Sí o no? Sí, Bueno, Sí. eso es lo que yo hice para que ustedes entiendan cómo resolverlo, cuál es la lógica de esto. Pero yo ahora puedo usar la regla esta, la regla que está acá, esto puedo usar. Ya no necesito estar explicándole todo esto. O sea, todo esto no necesito explicarlo. Se lo expliqué más que nada para que vayan entendiendo la lógica de cómo resolverlo en su mente. Pero ahora hago así, miren, el límite cuando x tiende a más infinito de 3x al cuadrado. Bueno, fíjense, más infinito, acá tengo más infinito, ¿sí o no? ¿Sí? Acá está la regla, miren, más infinito. ¿Y después qué dice la regla? Ah, también dice que es de x a la k. X a la k. ¿Eso a dónde tiende? ¿A dónde tiende esto? pero A cero. 0. ¿Se entiende que tiende a cero? Porque acá lo dice la regla. Pero uno me puede decir, pero Mati, acá vos pusiste, acá es 1 y acá tenés un 3. Bueno, podemos escribirlo de otra manera. Si queremos ser muy detallistas, lo puedo escribir de otra manera. Puedo escribir así, miren. Cuando x tiende a más infinito de 3 por 1 sobre x al cuadrado, recuerden que uy, la multiplicación de un límite es la multiplicación de los límites. O sea, digo el límite cuando x tiende a más infinito de 3 por el límite cuando x tiende a más infinito de 1 sobre x cuadrado. ¿Sí? O sea, fíjense que estoy siendo como más formal, ¿no? Más puntilloso. O sea, es como que hago distributiva del límite, ¿no? Esto tiende a 3 y esto tiende, porque esto tiende a dónde? A 0. Y 3 por 0, 0. ¿Se entiende las dos formas de resolverlo? Es lo mismo, pero solamente que me puse en la segunda parte me puse como más detallista, ¿no? Pero es lo mismo. ¿Se entendió cómo calcularlo? Sí. Sí. Todos entienden que 1 sobre x cuadrado, 1 sobre x a la 3, 1 sobre x a la 10, 1 sobre x a la 100, 1 sobre x a la, no sé, a la 99, ¿a dónde va a tender? Siempre. A 0. A 0. O sea que 1, o sea, mejor dicho, puedo decirlo, en vez de decirlo así, 1 sobre k, podría decir un número dividido x a la k tiende a 0. O sea, yo puse un número cualquiera, puede ser 3, 4, 5, 6, 7, dividido x sobre k tiende a 0. Podría decirlo así también, no hay problema. ¿Está? Entonces, ya teniendo la lógica, puedo resolver esto, fíjense. La parte de abajo, ¿a dónde tiende? Dijimos. Fíjense que puse una flecha, ¿sí? ¿Qué significa la flecha? X cuadrado, x cuadrado, ¿qué pasa con x cuadrado? ¿Qué dice acá?
Tiende a más infinito. Exacto. X cuadrado tiende, la flechita ahí significa tiende a más infinito. No dice que es igual a más infinito. Dice que tiende. O sea que es un número muy grande, no sé cuánto. Tiende a más infinito. Y 1 sobre más infinito, según la regla, dice que es 0, ¿no? O sea que esto tiende a 0. ¿Qué pasa con el de abajo? X, o sea, el límite cuando X tiende a menos infinito de menos 10 sobre X. Bueno, acá abajo, ¿esto tiende a dónde? A menos infinito. Menos infinito. Ok, y según la regla, ¿dónde va a tender? A 0. ¿Sí? Uy, acá me apuré mucho. Ahora, ¿qué pasa con el de acá arriba? Con el de acá, este último. Dice cuando X tiende a dónde? A más infinito. O sea, piensen en su mente, pensemos, o sea, recuerden que es como que yo reemplazo el X, le reemplazo el más infinito. Más infinito más 3, ¿cuánto va a dar esto? Más infinito más 3, esta parte, ¿cuánto va a dar? Un Infinito. número muy grande. Exacto. Si yo tengo que X vale más infinito más 3, va a dar más infinito. O sea, la parte de abajo tiende a dónde? A más infinito. ¿Y la parte de arriba? Si tengo un millón de dólares y me sacan $2, ¿cuánto me queda? ¿Hace diferencia que si yo tenga $1 millón y me saquen 2? No. Entonces, si yo tengo X que vale más infinito, recuerden que el X para nosotros vale más infinito y le resto 2, ¿cuánto va a valer esto? ¿A dónde tiende la parte de arriba? Más infinito. A más infinito. Entonces, ¿qué nos queda? Nos queda lo que uno llama una indeterminación infinito sobre infinito. ¿Y qué significa eso? Encontré cuánto vale el valor de I. ¿Sé cuánto vale? ¿Tiende a 0? No, no sé. ¿Qué significa? Más infinito, ¿qué significa? Que es un valor grande. Y más infinito, el de abajo, que también es un valor grande. ¿Sí o no? Sí. Y bueno, la pregunta sería, ¿por qué esto sería una indeterminación? Porque pensemos, yo no sé si el numerador es más grande que el denominador o al revés. ¿Yo sé eso? No, no lo sé. Yo no sé si la parte de arriba es, no sé, 100 y la parte de abajo es 1 millón, o la parte de arriba es 1 millón, o la parte de abajo es 100, no lo sé. Sé que son grandes los dos números, pero no sé quién es más grande. ¿Se entiende la idea? Sí. Entonces eso significa que es una indeterminación. Entonces, cuando a mí me toca una indeterminación, como esta, tengo que tratar de resolverlo, porque yo no sé cuánto vale el límite. O sea, ya sé que vale infinito sobre infinito, es una indeterminación, pero no sé cuánto vale. No me dio 0 o no me dio 0, acá. Me dio una indeterminación. Entonces, esto hay que resolverlo. Entonces dice, estamos frente a una indeterminación de tipo infinito sobre infinito, ¿sí? Para salvarla, vamos a sacar factor común en el numerador, ¿sí? La mayor potencia de x que aparece en el numerador. Y en el denominador, la mayor potencia de x que aparece en el denominador. ¿Sí? Entonces, ¿qué vamos a hacer? Lo que vamos a hacer es, básicamente, dividir, lo que yo voy a hacer, ¿sí? Es dividir todo esto que está acá, lo voy a dividir por el x de mayor grado del denominador, o sea, por la parte de abajo. ¿Cómo es eso? Bueno, veámoslo acá, porque parece que por ahí hablé chino básico. Entonces, ¿qué pasa? Cuando a mí me toca una indeterminación, infinito sobre infinito, ¿qué tengo que hacer? Tengo que salvar el límite, ¿sí o no? O sea, si yo tengo el límite cuando x tiende a más infinito de algo, de una función, y me pasa que me da más infinito sobre
No borra esto. Si me pasa más infinito sobre más infinito o menos infinito sobre menos infinito o más infinito sobre menos infinito o menos infinito sobre más infinito, todas estas son indeterminaciones, ¿no? Pero todas estas las tenemos que salvar. O sea, tenemos que hacer un procedimiento, básicamente, para ver a dónde tiende realmente. ¿Y qué voy a hacer yo? Bueno, voy a dividir toda la función por el x n de mayor grado. Eso sería lo que voy a hacer. Entonces, ¿cuál era nuestra función? Yo tenía, sí, miren. Tenía el límite cuando x tiende a más infinito de x sobre 2, perdón, x menos 2 sobre x más 3. Entonces yo dije que tengo que dividir toda la función por el x de mayor grado, me faltó escribir acá, del denominador. Ok. ¿Cuál sería el denominador? Bueno, esto sería el denominador, ¿sí o no? Esto sería el denominador. Perfecto. ¿Y quién es nuestro x de mayor grado del denominador? ¿Cuál es el x de mayor grado del denominador? ¿Cuánto vale el x de mayor grado del denominador? 1. No, el xn del mayor grado. 1 no. Dice que es x a la n. ¿Cuál sería nuestro x a la n? X más 3. No, ¿0? no. X a la 1. Exacto. X a la 1. O sea, que básicamente sería x. Ese sería nuestro x a la n de mayor grado del denominador. El x a la 1, no hay otro. ¿Se entiende? Si yo hubiese tenido x cuadrado menos x más 3 en el denominador, ¿cuál sería el x a la n de mayor grado del denominador? X a X la al 2. cuadrado. Exacto, sería este x, o sea que este sería nuestro x de mayor grado del denominador. Y si hubiese sido a la 3, hubiese sido a la 3. ¿Se entiende la idea ahora? ¿Sí o no? Sí. Sí. Ok. ¿Y qué voy a hacer yo? ¿Qué dije que iba a hacer? ¿Qué tengo que hacer supuestamente? ¿Para qué yo elegí esto? ¿Qué Para dice acá? dividir la función. Exacto. Entonces voy a dividir todo voy a dividir por x. O sea, voy a hacer así. El límite cuando x tiende a más infinito de x menos 2 sobre x más 3. Voy a cambiar de color. Dividido x, dividido x, dividido x, dividido x. ¿Se entiende lo que dice o no? Sí. ¿Sí? ¿Todos entendieron lo que estoy haciendo, lo que dije acá? Entonces, Sí. esto para nosotros vale 1, ¿no? Porque x sobre x va a valer 1. Y esto también va a valer 1, porque x sobre x vale 1. Entonces vamos a reescribir todo de vuelta. Reescribo todo de vuelta y me queda el límite, el límite cuando x tiende a más infinito de 1 menos 2 sobre x
dividido 1 menos 3 sobre x. Ok. Y ahora vamos a calcular el límite individualmente. O sea, voy a hacer el límite de 1, ¿cuánto vale? 1. ¿Hasta ahí me siguen? Sí. El límite de x menos 2, de x sobre 2, ¿a dónde tiende? A 0. A 0, por la regla, ¿se acuerdan? La regla que está acá arriba. El límite, fíjense, el límite cuando x tiende a más infinito de x sobre 2, de 2 sobre x, perdón. 2 sobre x. O sea, un número dividido k, como dice acá. ¿Se ve? Esto tiende a dónde? A 0. Y ahora hago con este. El límite cuando x tiende a dónde? El límite cuando x tiende a más infinito de un número es el mismo número, ¿sí? Esto tiende a 1. Y por último, el límite cuando tengo 3 sobre x. ¿Esto a dónde tiende? A 0. ¿Sí o no? Y 1 menos 0, ¿cuánto es? 1 dividido 1 menos 0, 1. ¿A dónde tiende? A 1. O sea que ahora sí, ya calculé a dónde tiende realmente el límite. Entonces puedo escribir ahora el límite cuando x tiende a más infinito de x menos 2 sobre x más 3 tiende a 1. Fíjense que ahora sí da un valor porque yo salvé el límite. O sea, de una indeterminación que no sabía cuánto daba, cuando yo hice el procedimiento de salvar el límite, ahora me da un valor i, que es igual a 1. ¿Todos entendieron eso o no? ¿Cómo salvar el límite? Sí, profesor. Entonces, fíjense, es lo mismo que yo les explicaba acá. El límite cuando x tiende a más infinito, ¿sí? Fíjense, divido. Acá, esto que hice acá es lo mismo que está puesto ahí de dividir, ¿no? Pero es lo mismo, ¿sí? No se asusten por esto. Acá es como que saqué factor común x para todo, por eso me quedó un x dividiendo acá y un 1 acá arriba, ¿está? Pero es lo mismo. Esto se cancela, esto tiende a 0, entonces aplico la regla, esto tiende a ¿dónde? Tiende a 1, ¿no? Fíjense que tiende a 1, dice 1 menos algo que tiende a 0 es 1. Esto tiende a 0, es 3 sobre x tiende a 0, y 1 más 0, todo esto tiende a menos 1. Menos un número que tiende a 1 dividido un número que tiende a 1 me da 1. ¿Se entendió la idea? ¿Qué pasa si, por ejemplo, el X del numerador es Imposible, más grande? imposible, imposible. Nunca, nunca va a pasar eso, jamás, nunca. A ver, Si te pasa, no, obviamente que te va a pasar cosas diferentes, ¿eh? Esto, mirá, por ahora estamos aprendiendo cómo calcular. Después vamos a ver los casos de, ¿qué pasa cuando tengo un número arriba o un número abajo? Te va a ir viendo, vas a ir viendo que puede ser que el límite exista, puede ser que el límite no exista, puede ser que tienda a 0, o sea, te van a ir pasando diferentes cosas. Acá los son iguales, ¿no? Fíjense, los grados son iguales, pero puede pasar que el denominador sea más grande que el numerador, en el caso del K, ¿no? ¿Sí? Bueno, a ver estos ejemplos. Tenemos estos. Fíjense, el límite cuando x tiende a menos infinito. Si yo reemplazo acá arriba, el menos infinito acá arriba me va a dar menos infinito. Y si lo reemplazo acá abajo me va a dar menos infinito. O sea que estoy en una indeterminación menos infinito sobre menos infinito. ¿Qué tengo que hacer? sacar factor común. Sacar factor común. No, sacar factor común o dividir todo, mejor dicho. Podés sacar factor común
que esa es una manera, o la otra manera es dividir todo por X, que es lo mismo, solamente que en el CBC se los pueden explicar como sacar factor común todo, o dividir todo por X, que es lo mismo, ¿sí? Yo prefiero dividir todo por X, que me parece más cómodo para mí, pero ustedes lo pueden hacer como ustedes quieran. Entonces, si yo agarro y saco factor común, o divido todo esto, ¿sí? ¿Sí? Perdón, a ver. Divido acá por X, o sea, divido todo por X, que es sacar factor común acá como hizo acá, ¿sí? Lo vamos a escribir acá para que ustedes vean, ¿sí? Porque si no van a quedar confusos. Y no quiero eso. Quedan 2 minutos. Lo hacemos de las dos maneras para que ustedes vean. A ver, sería 1 sobre X. El límite. A ver, esperen a ver si lo puedo copiar acá. Así lo hago más rápido. Si no estoy copiando. Era este, ¿no? A ver si me lo copia. Listo, me lo copió. Bueno, entonces queremos calcular este límite, ¿no? Entonces dijimos o dividir todo por X. Recordemos que la regla decía dividir por el X de mayor grado del denominador, ¿no? O sea, este sería el denominador y el X más grande sería este, ¿no? Solo X. Entonces agarro y digo, bueno, el límite cuando X tiende a menos infinito de 1 sobre 2X dividido X menos 5 dividido X sobre X dividido X más un tercio, ¿sí? Dividido X, ¿no? 1 sobre X, así. ¿Está bien? Entonces, ¿qué va a pasar? Esto se va a simplificar. Uy, queda un minuto. Y quedaría así, el límite, cuando X tiende a menos infinito, de 1/2, menos 5 sobre X, sobre 1 más 1 sobre 3X, ¿no? Quedaría así. Entonces, ¿qué va a pasar? El límite. Ahora lo que tenemos que hacer es calcular el límite individualmente. El límite de este, ¿a dónde tiende? Tiende a 1/2. El límite de este, ¿a dónde tiende? Tiende a 0, por la regla, ¿no? Sobre el límite de este, que dijimos que es el mismo valor. Y el límite de este, por la regla, que tiende a 0. Entonces nos quedaría 1/2 dividido 1, que nos quedaría, 1/2 nos quedaría, 1/2, ¿sí? Ahora, fíjense que yo acá estoy aplicando lo de dividir, o sea, de dividir el X de mayor grado, ¿sí? Del denominador, ¿no? Dividir. Pero si ustedes quieren sacar factor común de esto, tendrían que hacer así, el límite. Si ustedes quieren sacar, pueden hacerlo también de esta manera, sacar ¿cómo se llama? Sacar factor común X del numerador y denominador, ¿no? Cuando X tiende. Ustedes lo hacen como ustedes quieran. Para mí es más fácil dividir y ya está. Bueno, yo tengo que sacar el X, este X. Entonces saco el X. ¿Qué me queda adentro? Bueno, adentro me queda 1/2 menos 5 dividido X. ¿Por qué me queda 5 dividido X? Bueno, porque ahora vos tenés que volver a lo mismo. Fíjate, si vos haces distributiva, si yo hago distributiva, me estaría quedando 1/2 de X menos 5 sobre X multiplicada la X, que es esta, ¿no? Multiplicada eso, esto se va y me queda 1/2 de X menos 5. Por eso es que me aparece una X abajo dividiendo. ¿Se entiende eso o no? Cuando saco factor común. Sí. ¿Todos entendieron esa parte? Sí. Sí.
Ok, ustedes lo pueden hacer del método que a ustedes les parezca más cómodo. Yo lo hago, para mí más cómodo es dividir todo por el X. Bueno, en el caso, si el profesor les enseña, a mí me parece más cómodo esto. Si el profesor quiere que hagan esto, si el profe de ustedes, no creo igual que tenga mucho problema el profe. Si el profe pide esto, bueno, hacen así. Si no, hacen como que yo hago el de arriba, es lo mismo. Algunos son de pedir algo en particular, más que nada los del CBC, pero después, si no, son iguales. Bueno, y ahora dividido, ¿sí? Acá tengo que sacar factor común, X, y me queda X dividido 1 más 1 sobre 3X, ¿sí o no? Entonces, fíjense, esta X con esta X se van, ¿sí? O sea, un X dividido X es 1, así que me queda el límite cuando X tiende a menos infinito de 1/2 menos 1 sobre X dividido 1 más 3, perdón, 1 sobre 3X. Entonces, ¿qué dicen? Bueno, esto que está acá, uy, qué feo, esto que está acá tiende a 1/2, esto que está acá tiende a 0, esto que está acá tiende a 1, esto que está acá tiende a 0, o sea, 1/2 dividido 1 me va a dar 1/2, ¿listo? Entonces, ¿qué digo? El límite cuando X tiende, bueno, acá me faltó el signo, a menos infinito, la función tiende a 1/2. Lo mismo que me dio arriba, ¿vieron? Solamente que lo hice de diferentes métodos. Uno lo hice dividiendo y el otro lo hice sacando factor común X. ¿Todos entendieron esto? Sí. Sí. Bueno, entonces acá lo que tendría que hacer, bueno, acá saqué factor común X, bueno, se van, bueno, por la regla esto tiende a 0, todo esto tiende a menos 1/2, esto que está acá tiende a 0, por la regla todo esto tiende a 1, entonces todo esto tiende a 1/2. Ahora el que está acá, podríamos hacer distributiva, ¿sí? ¿Se entiende? Tengo la suma, y quiero calcular el límite de una suma. Entonces, recuerden que el límite de una suma es calcular la suma de los límites. O sea, la suma de este límite, que es 1/2, más la suma de este límite. ¿Todos entendieron eso? Bueno, el límite de esto, el límite cuando x tiende a más infinito de un número, dijimos que esto tiende al mismo número. El límite cuando x tiende a más infinito de k es igual a k, ¿sí? O sea que esto es 1/2. Y esto que está acá, ¿sí? Tendríamos que sacar factor común, ¿sí o no? Fíjense que lo estoy haciendo por pedazo, ¿no? 1/2 y acá saco factor común, fíjense. X, saco el x afuera y me queda 2 sobre x menos 1 sobre x. ¿Sí? Acá el x, al de abajo no le saco factor común x porque no, no tiene sentido, ¿no? Entonces, x y x se van, ¿sí o no? Entonces me queda, por la regla, esto me queda 0, 2 sobre x es 0, esto tiende a 1, o sea que todo esto tiende a menos 1, ¿sí? Por el signo, así que me estaría quedando, y lo de abajo tiende a menos 1, a 1, ¿por qué tiende? Ah, bueno, tiende a 1, chicos, lo de abajo tiende a 1 porque cuando yo divido x, esto es 1, ¿no? Entonces, me estaría quedando 1/2 más menos 1 es igual a menos 1/2. ¿Se entiende eso o no? Lo que hice en este ejercicio, no. Sí, no, tal vez. Ahora yo entiendo, pero para hacer ejercicios no sé. Nada, cuando vos haces ejercicio empezá primero viendo, obviamente, dónde estás parada, porque te va a pasar que hay que calcular límites al más infinito, al menos infinito, y después tenemos que empezar a calcular el límite a un valor específico, cuando x tiende a, no sé, a 3 por derecha y cuando x tiende a 2 por izquierda, eso más adelante.
Pero ahora estamos en el más infinito y menos infinito, nada más. Así que este está bastante tranquilo. El más y el menos infinito es bastante fácil. Nada que ver por derecha o por izquierda, que es un poquito más chato, más pesado. Bueno, Ah, qué tranquilo. ahora fíjense, casos de infinito sobre infinito. Dice, para resolver la indeterminación infinito sobre infinito, nos quedamos con los términos de mayor grado del numerador y del denominador simplificamos los valores que toma el límite. O sea, esto es lo que yo hago. Que el otro caso es, en vez de sacar factor común, es dividir, ¿cómo se llama? El numerador y el denominador, justamente, dividir todo el polinomio, o sea, todo el polinomio, toda la función, por el x de mayor grado del denominador, ¿sí? Pero acá, en este caso, lo que nos está indicando son los casos que nos puede pasar. ¿Vieron como que hoy me preguntó Mauro qué pasa cuando x es más grande que si el x a la 3, en el caso del numerador, x a la 3, y abajo tengo en el denominador tengo x a la 2? O sea, ¿qué pasa cuando el numerador es mayor que el denominador? O sea, estos serían los casos. Fíjense, si el grado del numerador es mayor que el denominador, el resultado del límite será más o menos infinito. Si los grados son iguales, el resultado será el número que resulte de dividir los dos coeficientes. Y si el grado del denominador es mayor, el resultado será 0. O sea, si el grado del denominador es mayor, o sea, este sería el denominador. Si acá fuese mayor que el de arriba, ¿sí? Esto tiende a 0. Ya estaría diciéndome. Entonces, fíjense, veamos los ejemplos que nosotros habíamos visto. Habíamos visto estos dos ejemplos, ¿se acuerdan? Tengo que borrar todo esto, pues un desastre. Fíjense acá, este ejemplo. Uy, borré todo. ¿Se acuerdan que a dónde tiende el límite? A un medio, ¿no? ¿Se acuerdan que esto daba un medio? ¿Sí o no? Sí. Bueno, ¿se acuerdan que este límite era infinito sobre infinito, ¿sí o no? Esto nos había dado menos infinito, creo que era así, nos había dado una indeterminación. O sea, veamos primero esto. Si yo reemplazo el infinito acá adentro, y acá adentro nos quedaba menos infinito sobre menos infinito, ¿sí o no? Esto es una indeterminación infinito sobre infinito. Entonces, ¿qué nos dice la regla? Uy, qué mal que anda esto. Perdón, chicos. No. Hay que borrar todo. No sé qué pasa. Bueno. De vuelta. Sabemos que esto había dado como resultado un medio. ¿Qué pasa si yo reemplazaba el x acá y el x acá? Bueno, me daba menos infinito sobre menos infinito, ¿sí o no? O sea que esto es una indeterminación, como dice acá, infinito sobre infinito. Entonces, ¿qué nos dice esta regla? Dice, si el grado del numerador es mayor que el denominador, el resultado es más infinito o menos infinito. Si los grados son iguales, el resultado será el numerador que resulte de dividir los dos coeficientes, ¿sí? Perdón, el número será el resultado de dividir los dos coeficientes. Fíjense, son iguales. En este caso, ¿cómo son los coeficientes de arriba? El de arriba y el de abajo. ¿Este de qué grado es? Iguales. Este es x a la 1 y el de abajo es x a la 2. Perdón, x a la 1. ¿Sí o no? Son iguales. Son del mismo grado. ¿Sí? Es infinito sobre infinito, o sea, nos dio infinito sobre infinito, es una indeterminación, entonces me dice, mira, si a vos te pasa que tenés una indeterminación y esa indeterminación, los grados del numerador y del denominador son iguales, entonces lo único que tenés que hacer para calcular el límite
tenés que dividir los coeficientes. ¿Qué coeficientes? Los coeficientes de los grados. 1/2. ¿Y cuánto vale esto? 1. 1/2 dividido 1 me da 1/2. Eso es lo que me dice el ejercicio. Perdón, eso es lo que me dice esta regla. Si los grados son iguales, el resultado será el número que resulte de dividir los dos coeficientes. ¿Se entiende la idea o no? Sí. Ok. Pero ¿cuál es la diferencia entre lo que yo hice al principio y esto? ¿Hay diferencia entre una cosa y la otra? El resultado es el mismo, ¿sí o no? Sí. Pero Sí. ¿cuál es la diferencia entre lo que yo hice primero, en lo que yo, o sea, esto fue lo primero que, esto fue lo primero que nosotros hicimos, ¿no? Ay, chalala, qué mal escribo. Esto fue lo primero que hicimos. Y esto fue lo segundo por la regla que vimos recién. ¿Cuál es la diferencia? ¿Cuál fue la diferencia entre el primero y la regla? ¿Se acuerdan? Yo puse, o sea, en el primero, ¿yo puse 1/2 o hice todo un cálculo? Hizo todo un cálculo. Hice todo un cálculo, ¿sí o no? O sea, esa es la justificación. O sea, hacer todo el cálculo es la justificación justamente del resultado. Pero, en el caso este, yo no hice ninguna justificación. Acá, solamente, en el segundo caso, lo único que hice es aplicar una regla que me enseñaron. Nada más. Y yo agarré y puse el resultado. Puse 1/2. Entonces, tengan cuidado en el momento de que ustedes tengan que resolver un ejercicio, si les dice justificar, o si les dice, o sea, si todo depende de cómo también les enseñen. Porque igualmente van a tener que justificar. La forma de justificar cuando le digan resolver el ejercicio es esta. La primera, calculan el límite como yo les enseñé. Sacan un factor común o dividen todo por x arriba, por x abajo, como ustedes quieran. Eso sería justificar todo el resultado, 1/2. Pero si el ejercicio es simplemente, no sé, múltiple choice en el examen, entonces es más fácil usar la regla para resolverlo. ¿Se entiende? Porque si el ejercicio es múltiple choice, entonces agarro y me interesa el número nomás. Me interesa el resultado, no me interesa todo el procedimiento. ¿Está bien? Sí. ¿Se entiende la diferencia entre uno y el otro? Si el ejercicio es múltiple choice, entonces básicamente es poner la respuesta. Pongo esta respuesta, 1/2. Pero si yo tengo que justificar, porque si me dicen hay que justificar, vieron que ustedes tienen que entregar unos ejercicios adicionales. Bueno, en los ejercicios adicionales hay que justificar todo lo que están haciendo. Y justificar es la primera opción. Lo que yo hice es hacer el cálculo literal. Calcular el límite cuando x tiende a más infinito, saco factor común o divido por x arriba y abajo. Y de ahí calculo el límite. Eso sería toda la justificación. Si no, simplemente me interesa el número. ¿Sí? Esa es la diferencia entre entre lo primero que hice y lo segundo. Entonces ahora vamos a ver un poquito de estas reglas. ¿En qué caso estoy? Bueno, fíjense que acá, en el caso del numerador, el x de mayor grado es 3. Y abajo es 2. Entonces dice, en el tercer caso, si el grado del denominador es mayor, el resultado será 0. Si el grado del numerador es mayor, perdón, si el grado del numerador es mayor que el denominador, el resultado será más o menos infinito. O sea, estoy en el caso 1, caso 2 o caso 3, en este límite. ¿En qué caso estoy? ¿En el 1, en el 2 o en el 3? En el 1. En el 1, ¿no? Donde el numerador es mayor que el denominador. ¿Sí? O sea, ven que voy a borrar esto. A ver si acá. Ay, no, nada que ver. ¿Qué copié? Acá era este. Copié cualquier cosa. Acá está. Bueno, estoy en este, fíjense. Entonces tenemos, vamos a llamarle así también, pueden llamarle el límite
podemos poner así, el límite cuando x tiende a x, digo, perdón, a A de x a la m sobre bx a la n. ¿Sí? Ti, 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 ti. ¿Sí? No sé. Esto puede ser más o menos infinito. ¿Sí? Entonces tenemos el caso 1. ¿Sí? Fíjense que le puse letras diferentes, ¿no? A este le puse M. Esperen que le voy a poner otro color. A lo de arriba le voy a poner otro color. O sea, estoy escribiéndolo de una forma más general, ¿sí? Pongo A de X a la M, ¿no? Recordemos que esto de arriba es el numerador, ¿sí? Esto sería, esto es el numerador. Muy linda mi letra. Y este es el denominador. ¿Sí? Muy linda mi letra. Entonces, el primer caso dice si el grado del numerador es mayor, ¿sí? El numerador es mayor que el denominador. O sea, sería así. Que x a la m sea mayor que x a la n. ¿Se entiende? O sea, lo estoy escribiendo de una forma más simbólica como para que ustedes lo recuerden más fácil, ¿no? El caso 2 sería en donde x a la n y x a la m son iguales, ¿no? ¿Sí? Ese es el segundo caso. ¿Sí? Si los grados son iguales, el resultado será listo. Y si el grado del denominador, o sea, el de abajo, es mayor que si el grado del denominador es mayor, el resultado será 0. Bueno, del denominador, ¿no? No dice nada. Esperen un segundo. O sea que el caso 3, sería que x a la n sea mayor, ¿no? O sea, que el denominador sea mayor que x a la m. Entonces, ¿cuál sería el resultado de este? El resultado de este es los coeficientes a sobre b. El resultado de este es 0. Y el resultado de este es más menos infinito. ¿Está bien? Perfecto. ¿Quedó más claro ahí? Así escrito. Sí. Sí, les quedó como acá, esto después lo copian, ¿sí? Queda como una regla más limpia. Entonces lo único que veo me fijo, bueno, a ver, ¿a qué dice la regla? Bueno, dice el límite cuando x tiende a más o menos infinito. Bueno, ¿tengo el límite? Sí, cuando x tiende a más infinito. Perfecto, está dentro de esta regla. Y lo que estoy viendo es que me fijo, este es x a la 3 es mayor que x al cuadrado. Recordemos que el primero es el numerador y el segundo es el denominador. ¿Sí? Entonces, fíjense, estoy en el caso, como dijimos hoy, ¿de dónde? ¿Caso 1, caso 2 o caso 3? 1, 1. Entonces, ¿a dónde va a tender esto? más o menos infinito. En el caso sería más infinito, ¿no? Por el valor. Por este valor, ¿no? ¿Sí? Esto tiende a más infinito. Fíjense, si esto es más infinito, el de arriba tiende a más infinito, y el de abajo también se va a hacer más infinito. Y todo tiende a más infinito. ¿Será verdad eso? ¿Será verdad que esto, según la regla, dice, esto lo aplicamos, o sea, esto lo resolvimos según la regla? Pero, ¿cómo yo digo si es verdad eso? ¿Cómo compruebo que esto es verdad? ¿Qué tendría que hacer yo? Justificarlo sacando el factor común. Exacto, justificando sería a ver si es verdad, si estas reglas son verdad, o sea, no me pide eso, ¿no?
pero podría hacer todo el cálculo y realmente ver si va a más infinito y sacarme la duda. Entonces digo, bueno, el límite cuando x tiende a más infinito de, bueno, saco factor común, x, no, yo voy a dividir todo, ¿sí? Yo voy a dividir todo por x, recuerden que yo voy a dividir por x cuadrado, ¿no? Todo. X cuadrado menos 2 sobre x cuadrado dividido x cuadrado dividido x cuadrado más 7 sobre x cuadrado. Listo. ¿Se entiende que yo lo que hice no es sacar factor común? Fue dividir todo por el polinomio, el x a la n de mayor grado, ¿sí? ¿Está bien? Ustedes si quieren sacar factor común lo hacen. Bueno, ¿cuánto vale este? Esto me da el límite cuando x tiende a más infinito. ¿Qué me queda acá? X a la 3 sobre x a la 2, ¿qué me da como resultado? 0. No, x a la 3. X. Muy bien, x a la 3 sobre x a la 2 me va a sobrar esta. Esto se va, pero acá no se va todo, me queda una x, ¿sí o no? Sí. Se Menos, restan los coeficientes. exacto, se restan los coeficientes. Dividido 2, o sea, esto queda igual, ¿no? Acá queda 1 sobre 7x cuadrado. Perfecto. Y ahora, una vez que ya hice esto de dividir todo, lo que tengo que hacer es calcular el límite individualmente. Bueno, el límite cuando x tiende a más infinito de x, ¿cuánto es? El límite cuando x tiende a más infinito de x, ¿cuánto es? ¿Qué pasó ahí? Uno. No, a ver, el límite, miren, el límite cuando x tiende a más infinito Ah, es más No. infinito. más infinito, porque yo reemplazo sí. el reemplazo donde tengo x, reemplazo el más infinito. ¿Y cuánto va a valer de esto? Más infinito. Pero de esto, ¿cuánto vale? Cuando ustedes reemplazan el más infinito acá abajo, ¿cuánto vale esto como resultado? ¿A dónde tiende? A 0. A 0. Sobre, ¿esto a dónde tiende? A 0. A 0. ¿Y todo esto a dónde tiende? A A 1. más infinito. No. Todo esto, o sea, si esto tiende a 0, ¿esto a dónde tiende? 1 menos 0 da 1. ¿Se entiende que cuando ustedes calculan el límite, cuando ustedes están calculando el límite de un número, tiende al mismo número? O sea que un número menos 0 me va a dar 1. Pero no digo que da 1, sino que digo que tiende a 1. Entonces, me queda un 1 abajo. Entonces, ¿qué me queda? Me queda más infinito dividido 1. ¿Cuánto es? Más infinito. Tenía razón, ¿sí o no? Ahí sería igual 1 más 7x al cuadrado, ¿no? Más, sí, más, perdón. Con los signos estoy tremendo. Más, perdón. ¿Listo ahí? Y 1 Sí. más 0 daría 1, o sea que tiende a 1. ¿Sí? Fíjense que nos dio lo mismo, ¿sí o no? ¿Está claro o no? Bueno, ahora veamos esto entonces así como está acá. Arriba y abajo, ¿qué pasa arriba y abajo? Cuando yo reemplazo el más infinito arriba y abajo, me da más infinito de más infinito. Estoy en una indeterminación, ¿sí? Estoy en casos de infinito sobre infinito. Estos serían los casos. Puede ser el caso 1, caso 2 y caso 3 para poder ver cuál será el resultado. En este caso dijimos, bueno, acá, perdón. Acá yo calculé, fíjense que acá hice todo el procedimiento de calcular, ¿no? Como yo les mostré hoy. Calcular todo, calculan todo, sí, fíjense. Y esto da más infinito. ¿Está bien? Pero, si no directamente aplico la regla, esto sería la justificación,
Pero si aplico la regla, me voy a dar cuenta que si el grado x a la n del denominador, perdón, del numerador es mayor, o sea, el numerador es mayor, estoy en este caso, se va a más o menos infinito. ¿Sí? En este caso sería más infinito, ¿no? En este caso, ¿cómo son? ¿Cómo son estos? Iguales. Iguales. Entonces, si son iguales, tengo que dividir solamente los coeficientes. ¿Sí o no? ¿Cuánto daría? Un medio. ¿Cuánto? Menos un medio. Menos un medio. Fíjense que siempre son de los coeficientes de mayor grado, ¿no? Como son iguales, sería un 1 arriba dividido menos 2. Así que sería 1 dividido menos 2 daría un medio, ¿no? O sea, fíjense, estoy caso infinito solo infinito. Cuando reemplazo lo infinito arriba y abajo, me va a dar infinito solo infinito, una indeterminación. Ok, estoy en una indeterminación, pero ¿en cuál? ¿En cuál de estas tres voy a estar después? Bueno, ahí voy a dar cuenta que va a ser, como son de igual grado, va a dar, no tienes que dar como resultado menos un medio. Ok, ya sabemos que de antemano que va a dar menos un medio. Ahora lo vamos a calcular. Calculamos, sacamos factor común, simplificamos, ¿sí? Ahí calculamos para cada límite. Esto tiende a 0, esto tiende a 1, ¿no? Porque 0 más 1 es 1. Esto tiende a 0 por la regla, fíjense. Y menos 2 más 0 va a dar menos 2. 1 dividido menos 2 va a dar menos un medio. ¿Se entiende la idea? O sea, yo de antemano ya puedo saber cuánto puede dar el límite cuando el caso es infinito sobre infinito. Ojo, el caso tiene que ser infinito sobre infinito. Yo después puedo saber, por la regla, puedo saber de antemano qué límite me tiene que dar cuando yo lo calcule. ¿Está bien? ¿Se entiende? Eh, Después esto de sacar factor común, ustedes lo miran tranquilo, así lo van resolviendo, pero la idea es entender esta parte y esto que está acá. Bueno, en este caso, ¿cuál sería? ¿Reemplazamos el infinito adentro? Bueno, infinito sobre infinito, ok, me quedó infinito sobre infinito, estoy en casos de infinito sobre infinito. ¿En cuál de estos tres casos voy a estar para resolver? caso En el caso tercer tres queda caso, si el grado del denominador es mayor, ¿no? O sea, el grado del denominador es mayor que el de arriba. ¿A dónde tiende, supuestamente? cero. A 0. O sea que cuando yo resuelva y calcule todo, me tiene que dar ¿cuánto? 0. Calculamos, como siempre, recordamos que acá sacan factor común o dividen por el x a la n de mayor grado del denominador. Ustedes elijan cómo quieran hacerlo. Yo mayormente siempre uso sacar factor común, saco factor común, esto se cancela y me queda un x abajo, ¿se ve? X sobre x cuadrado. Se cancelan, pero me queda una x abajo, ¿sí? Bueno, calculo el límite de cada uno. Esto queda, el límite de esto de 1 sobre x tiende a 0. Y todo esto tiende a 1, ¿no? Porque 1 más 0 tiende a 1. El de abajo tiende a 0. Y me queda, y acá me queda más infinito, ¿no? Fíjense, x, reemplazo el x, esta x tiende a ¿dónde? Tiende a más infinito porque dice x tiende a más infinito. Y bueno, como tengo una x y no se anula, o sea, no tiende a 0, no está dividiendo, mejor dicho, entonces va a quedar como más infinito. Entonces, ¿qué me queda? Me queda un 1, me queda por arriba, me queda un 1, y me queda más infinito por algo que da ¿cuánto? Abajo. Más infinito. O sea, toda esta cuenta de abajo da más infinito. Porque recuerden que si esto tiende a 0, esto es 0 más 1, 0 más 1 es 1. Y 1 por más infinito va a dar más infinito. Y después que tengo un número dividido más infinito. Y un número dividido más infinito, ¿cuánto es? Una torta dividida a 1.000.000 de personas, ¿cuánto es? Cero. 0. 0. 1 sobre más infinito es 0. Entonces, ¿era verdad lo que decía acá? Sí. Ok. ¿Se entiende esto? Profe, Se terminó. Chao. Chao, Clara. ¿Qué pasó? no, yo no entendí por qué quedó un X abajo y no, no arriba. Porque Porque yo no sé sacar factor común.
confundo, entonces yo dividí todo por x Bueno, cuadrado, dividí todo por x cuadrado y te va a dar lo mismo. Te tiene que dar lo mismo. pero el x se quedó arriba. Es la misma cosa, ¿no? En el Sí, final. si lo hacemos si quieres, pará, que Sí, sí. me No, no quedan necesita, no, no es necesario, es solo es la misma cosa entonces. 4 minutos, pará. Lo hacemos para sacar la duda, no, no me voy a ir sin esclarecer esta duda. Pero es este, ¿no? Para que Sí, voy a ser más rápido de buscar para este, era, ¿no? sí, Porque si no, tardo más copiando que resolviendo. Ahí está. Perfecto. Entonces, acá si yo haría esto, ¿no? Ustedes sacarían factor común. Clara no. Yo tampoco. Divido todo, ¿no? X dividido x cuadrado menos 1 sobre x cuadrado dividido x cuadrado sobre x cuadrado más 4 sobre x cuadrado. Entonces me queda el límite cuando x tiende a más infinito. Bueno, fíjate, acá este se va y este se va. Y me queda 1 sobre x. ¿Sí o no? sí, sí, ahora. Menos 1 sobre x cuadrado dividido. ¿Está bien esto? Sí. Esto da 1 más 4 sobre x cuadrado. Ahora voy a cambiar de color. Esto tiende a 0. Esto tiende a 0. Esto tiende a 0 y esto tiende a 1, ¿no? ¿Y esto dónde tiende? A 0, porque todo esto tiende a 0 y abajo tiende a 1, ¿no? Y 0 dividido 1, 0. ¿Sí o no? Sí, perfecto. ¿Listo? Es lo mismo. O sea, Sí, muchas gracias, lo que a profe. usted le resulte más cómodo para resolverlo, no hay problema. Bueno, entonces acá finalizamos esta clase porque ya la clase que viene nos estaría quedando por ver, ¿cómo se llama? Asíntota horizontal, ¿sí? Asíntota horizontal no es difícil, es lo mismo que venimos haciendo. Pero como ya vimos bastante, tampoco los quiero marear, ¿sí? Clase que viene, que sería el viernes, ahí vemos bien tranquilo, asíntota horizontal, y después empezamos lo que sería límite por izquierda y por derecha. ¿Está bien? Sí, profe. Bueno, esperen que ahí dejé